Ingeniero, ¿cómo está la situación financiera y económica de Itaipú? Como siempre nosotros decimos, la Itaipú es una entidad que en ese sentido es muy privilegiada, seguramente porque siempre ha merecido administraciones que se han preocupado, porque lo que dice el tratado, y el tratado yo creo que fue muy bien concebido en ese sentido, entonces se practique. Ustedes saben que Itaipú se construyó en base a préstamos, a créditos de valores realmente importantes, que son los que hoy se está pagando. Se están pagando esas cuotas y saben que la proyección es que el pago total de esa deuda se dé en el año 2023. Y nosotros, la percepción que tenemos es de que eso realmente así se dé, que eso se cumpla y que en el año 2023 Itaipú tenga totalmente amortizada su deuda. Deuda que se ha contraído para construir eso que nosotros vemos, eso que tenemos ahí, todas las inversiones de la entidad. Ingeniero, lo que llama la atención, por ejemplo, es que si bien usted dice que es una deuda de un gran proyecto, ¿verdad? Que a la vista todos sabemos en qué consiste, sin embargo tiene una escasa amortización de su deuda, porque los últimos datos que la prensa registra, ¿verdad? Al menos de una memoria que dijo el doctor, de mano del doctor Sayas, ¿verdad? Hablan del año 97 que tenía 19 mil millones de dólares, ¿verdad? Y sin embargo, en el 2002, más o menos continuamos la misma deuda. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo, si pensamos amortizar y tener una usina saneada para el 2023, así como van las cosas, no sé cómo se pueda proyectar esa Yo situación? diría que nosotros no deberíamos ser así tan repentistas en la apreciación que hacemos de cómo evoluciona el pago de la deuda de Itaipú. Esto es un acuerdo a que se ha llegado, para el cual se ha utilizado el sistema francés, donde todos conocen que inicialmente en las cuotas que se pagan hay un componente muy importante de los intereses. Intereses altos al comienzo y una menor amortización. Y finalmente aquello se va revirtiendo porque esos intereses altos van en una curva de reducción y las amortizaciones van aumentando. Y eso que hoy estamos viviendo nosotros está absolutamente previsto cuando se negoció esa deuda y está absolutamente previsto en la proyección que nosotros tenemos al afirmar que en el año 2023 la Itaipú va a amortizar totalmente su deuda. No es ninguna novedad esto, así como está ahora, que al comienzo esa deuda que se negoció sobre un valor determinado en el año 1997, que al comienzo tenga digamos una reducción menos acelerada. Está dentro de lo previsto. Y las tarifas, ingeniero, ¿cómo van a ir? ¿Esa amortización está de acuerdo también con, Sí. con el alza de las tarifas? Para eso es bueno que nosotros interpretemos qué es lo que dice el tratado en cuanto al régimen económico financiero de la entidad. Itaipú, como vos sabés, es una entidad sin fines de lucro. O sea que en los ejercicios financieros económicos anuales que van de 1 de enero a 31 de diciembre, se ven exactamente para cada año cuánto será el total de los egresos de la entidad. Esos egresos que son fundamentalmente, por citar así en ítems macro, por un lado la amortización de la deuda, el pago de los intereses, los gastos de explotación de la entidad, los pagos que la entidad debe hacer al Estado paraguayo, al Estado brasileño, en la denominación de royalty,
los pagos que la entidad debe hacer a la ANDE y a la Electrobras por cargas, por administración y supervisión, los pagos que la entidad debe hacer en algún otro rubro también, y finalmente se ve, nosotros tenemos condiciones de hacer una previsión muy digamos, ajustada, ¿no es cierto?, a lo que venga a ser después la realidad de cuánto vamos a pagar en un determinado año. Una vez definido ese valor, la Itaipú debe prever que sus ingresos operacionales sean exactamente en ese mismo valor. Prevemos, ¿no es cierto? Pueden ocurrir algunas alteraciones que finalmente determinen algún pequeño desvío en cuanto a eso. Y Itaipú entonces debe buscar que sus ingresos en ese año sean aquellos que sumen sus egresos. Consecuentemente, con eso Itaipú no está buscando lucro ni tampoco se está exponiendo a tener pérdida. Y de ahí surge entonces la tarifa para cada año de esa operación matemática, de esa división entre lo que Itaipú debe percibir como ingreso y por la venta de su producto. ¿Cuál es la venta de su producto? Es la potencia mes que dice la Itaipú que va a producir y que va a venderle a las entidades compradoras que son ANDE y Electrobras. Ingeniero, por ejemplo, hay una realidad, ¿verdad? Paraguay es un país que tiene mucha energía, eso lo dice todo el mundo. Tenemos dos binacionales grandes, tenemos, qué sé yo, ANDE también tiene su propia usina, pero sin embargo hay mucho reclamo de parte de la gente de que tenemos una energía cara. No tenemos una energía cara, debemos empezar por ahí. La energía, como el Paraguay la compra, no es una energía cara. Habríamos que hacer entonces una pesquisa, digamos, tanto en nuestros países vecinos o mismo en otros continentes. Entonces, lo que ocurre es que nosotros como ciudadanos entendemos, somos sugeridos a entender que la energía en el Paraguay debería ser más barata. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreabundancia de energía. Tanto tenemos que solamente estamos utilizando el 7% de lo que en puridad nos correspondería usar hasta un 50% de todo lo que produce Itaipú. Y estamos hablando solamente de una de nuestras binacionales. Y no estamos hablando todavía de Yacyretá. Entonces la gente dice, si tenemos tanto y si estamos vendiendo tanto al otro país, entonces, ¿por qué no vendemos menos y nosotros usamos más? ¿O por qué entonces no abaratamos lo nuestro? Y eso no es posible, porque hace parte de la propia viabilidad de Itaipú que la tarifa se defina en los términos que el tratado mismo ya defina cómo se determine. De ahí entonces que nosotros pagamos la tarifa, como te dije, que surgía de aquella forma de cálculo. Nosotros traemos toda la energía que necesitamos de Itaipú y prácticamente la traemos solamente de Itaipú. No quiero hablar de lo que lleva Yacyretá en respeto a la otra empresa, pero digo que casi el 99% de las necesidades del país en materia energética por encima de lo que produce la ANDE es de Itaipú. Y es más, lo que siempre digo, por encima de lo que representa el costo de la energía de Itaipú, que en realidad la ANDE la adquiere en forma de potencia mes, todavía la Itaipú le está entregando una porción muy importante de energía a la ANDE con la denominación de energía de transición, y esa porción es no compensable, o sea, la ANDE no abona por esa energía. ¿Y qué pasa entonces? Si la energía al Brasil le sale en aproximadamente $30 por megawatt hora, al Paraguay le sale mucho más barato, haciendo entonces ese tipo de consideraciones.
Y tal vez no te resulte muy sencillo esto, Sonia, pero cada entidad compradora está comprometida a contratar junto a la Itaipú la potencia que requiere. La ANDE tiene ese privilegio valiosísimo de decir, yo quiero contratar tanto. Y por encima de ese privilegio de la ANDE surge un compromiso de la Electrobras de contratar el resto, para que aquello que la Itaipú dice que quiere vender, entonces se dé lo que manda el tratado y lo venda totalmente a la ANDE y a la Electrobras, o a las entidades por ellas contratadas que son unas Electrosur, pero para simplificar vamos a decir Electrobras nomás, ANDE y Electrobras. Entonces la ANDE dice, quiero 700, y surge un compromiso ya para Electrobras llevar el resto. Y paga por ese resto. Y muchas veces sin la necesidad de consumir totalmente. Ingeniero, ese precio que paga, por ejemplo, Electrobras por nuestra energía que nosotros no usamos y que cedemos, ¿verdad? Sí. Para la compra, ¿cuánto paga Electrobras? ¿Los mismos 18,83? Y más. La tarifa es única para la Sí. ANDE y para la Electrobras. Pero como la Electrobras lleva mucho más y lleva más en energía, y el tratado es claro en su artículo 13 cuando dice que toda la energía producida por la Itaipú, desde el primer megawatt al último, pertenece en partes iguales al Paraguay y al Brasil. Entonces, por encima de lo que sea la compra en potencia, ¿no es cierto? Y al decir compra en potencia, cada uno paga lo que contrata. Ya. La ANDE contrata el 7% y paga entonces el 7% de los ingresos operacionales de Itaipú. La ANDE contrata el resto, 93%. Consecuentemente, la Electrobras está aportando el 93% de los ingresos operacionales de Itaipú y Nacional. Encima de eso, que ya no es ingreso operacional de Itaipú, surge la figura de la compensación por cesión de energía. Es otra cosa. Si estuviésemos escribiendo en una caderneta, deberíamos escribir en otra página, y que es un beneficio adicional. Tal vez a mucha gente no le guste que se hable de beneficio, ¿no? Pero es entonces un ingreso adicional que tiene el Estado paraguayo, que recibe ¿de quién? Ya no de Itaipú, recibe de la Electrobras, por aquello de que la mitad de la energía producida, de toda y cualquier energía producida por Itaipú, pertenece en partes iguales al Paraguay y al Brasil. Y en el Paraguay es la ANDE y en el Brasil es la Electrobras. Entonces, la diferencia de lo que produce, de lo que lleva la Electrobras y lo que trae la ANDE, entonces eso merece la aplicación de un determinado valor por esa cantidad de energía, y la Electrobras le paga eso al Estado paraguayo vía Itaipú. Pero Itaipú no retiene ni le agrega nada a ese valor, es un agente de traspase apenas. Y ese valor es significativo, porque hoy en los números que hacen a lo que lleva el Brasil y lo que trae el Paraguay, la compensación por cesión de energía es en torno al 40% de los royalties que recibe el Estado paraguayo. Y es significativo entonces. Y esos 40% de los royalties, o sea, ese valor considerable, es lo que le cuesta a la Electrobras la energía por encima de la tarifa que ya pagó. Por encima de la tarifa que ya pagó. O sea, que tiene que pagar otros... Claro, pagó 18.83 por la potencia y encima por la energía asociada a esa potencia, porque fue más energía hacia el Brasil que hacia el Paraguay.
Entonces, y te voy a dar valores. Pero ellos también tienen mayor demanda, ¿no? ¿Eh? Ellos también tienen mayor demanda. Gracias a Dios. Sí, se Sí. puede vender esa energía. Y gracias a Dios que ellos tienen esa demanda, porque eso es lo que posibilita que Itaipú se pague. Porque estábamos diciendo, la Electrobras contribuye con el 93% de todos los ingresos que tenga la Itaipú. Entonces de repente nos molesta que ellos lleven el 93%. Sería absolutamente inviable, imposible que Itaipú se pagara con misma participación de ANDE y Electrobras. Sabemos que eso no es posible. Por eso yo digo que quienes escribieron el tratado fueron iluminados, ¿no es cierto? Nuestros negociadores, porque han encontrado estas formas en que la parte minoritaria en esta relación a dos, que es el Paraguay, haya podido resguardar sus derechos, ¿no es cierto? Manteniendo siempre aquello de que Itaipú es en partes iguales del Paraguay y del Brasil, siendo una de las partes tan minoritaria con respecto a la otra. Porque no vamos a olvidarnos que cuando se escribió el tratado, cuando se firmó el tratado, cuando se empezó a proyectar, a construir y a poner en funcionamiento Itaipú, el Brasil no tenía la más mínima condición de usar toda la potencia ni toda la energía que producía Itaipú. Entonces, durante muchos años, el Brasil pagó lo que no tenía necesidad de llevar y consecuentemente lo que no llevaba. Apenas para dar cumplimiento a lo que manda el tratado. Pero lástima que con eso no le puedes convencer a todos los paraguayos. Y bueno, esa es una tarea muy difícil, pero es algo que nosotros debemos interpretar y detrás de esa interpretación debemos orientar nuestras acciones. Por un lado, para quedar nosotros mismos en paz con nuestra conciencia y decir que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, interpretando nuestro papel de paraguayos, que estamos circunstancialmente responsables por la administración de este bien tan importante para nuestro país. Es difícil, es muy difícil satisfacer a todos. Siempre aparecerán detractores, ¿no es cierto? Pero una cosa sí, que quede en claro. Duermo y pienso que los que me acompañan dormimos muy tranquilos por esto, por estar siempre colocando todo lo que nuestra experiencia, nuestra modesta capacidad nos habilita, y que seguramente habrán sido los factores por los cuales nos hayan indicado para estar ejerciendo esta difícil responsabilidad. Eso es importante, que lo entiendo. Ingeniero, ANDE recibe una parte importante de energía excedente, ¿verdad? Te estaba explicando eso, Sonia, y de repente No, me llevaste y ahora te voy a explicar. ¿Sabes por qué le digo y sí, una cosa? te voy a explicar. Porque estuvimos el viernes en una reunión con los sindicalistas de ANDE, Sí, con la Unión de Ingenieros, Sí. con la gente, Unión de Profesionales y Citran, ¿verdad? y Y reconocen. ellos no están enterados de que Paraguay, mira nomás, no están enterados que Paraguay ahora recibe energía de compensación, energía de transición. De transición. Ellos piensan que, ¿te acuerdas cuando había una energía de prueba que se llamaba, Sí. verdad? Que eso ya se terminó. Entonces te voy a tratar de... Entonces ellos piensan que eso se terminó y nunca más tuvimos más. no. hubo más Entonces energía. voy a tratar de ser práctico. Entonces y por nosotros sobre todas empezó la las cosas, discusión y les digo que por qué no pedían y solicitaban informes a ustedes. En 1997, cuando se renegoció la deuda de Itaipú, la que nos permite hoy afirmar con mucha convicción de que en el año 2023 Itaipú va a cerrar su deuda, y que de no haberse practicado de esa manera en el año 2023 nosotros estaríamos alcanzando deudas del orden de 60.000 millones de dólares, o sea, 3 veces más o más de 3 veces de lo que es nuestra deuda hoy día, porque así como venía, según los criterios, los que estaban absolutamente concordados por ambos países comprometidos, nuestra deuda estaba en función de la inflación brasilera, que era mucho más difícil de prever y de controlar que la inflación norteamericana, a la que hoy nosotros estamos, digamos, vinculados
en el pago de nuestra deuda, ¿no? Y a intereses significativamente más altos también en aquel entonces. Entonces, en aquella ocasión, para viabilizar esos acuerdos de la renegociación de la deuda, implicaba practicar un aumento en la tarifa, ¿no es cierto? ¿Y qué quería decir aquello? Que las facturas de la ANDE y de la Electrobras, Furnas Electrosur, debían incrementarse. ¿Y cuál fue la posición de la ANDE? De que le sería muy difícil acompañar entonces ese aumento de tarifa de Itaipú, simplemente porque no corre por cuenta solamente de la ANDE la posibilidad de aumentar también el precio de la energía al consumidor aquí. Eso está regulado, ¿no es cierto? Y entonces dijo que en aquella ocasión debía enfrentar una transición, ¿no es cierto? Y de ahí salió el nombre de transición. Entonces surgió transición en el ambiente y dijo, de repente se aumenta la tarifa, pero si ustedes me dan una energía gratis, una cierta cantidad, yo le agrego esa energía que me dan a título no compensable, o sea que yo no tenga que devolver, ¿no es cierto? Y yo le agrego eso a la energía que le extraiga a la potencia que compro, que contrato. Entonces es lógico, yo compro algo a un precio unitario de 10 y a eso le agrego otra parcela a precio unitario 0, lógicamente mi precio unitario final va a descender, va a reducirse, ¿no es cierto? Y es lo que propuso la ANDE. En negociaciones con la Itaipú se vio de que no era posible atender así a primera vista lo que estaba solicitando la ANDE. Itaipú se manifestó con que ella es de la ANDE y de la Electrobras, con derechos y obligaciones iguales, ¿no es cierto? Y si yo le daba algo a uno de mis copropietarios, debería darle al otro copropietario también. Lo mismo. Sí, lo mismo. Y se le preguntó a la ANDE qué era lo que realmente podría ayudarle a vencer esa transición. Y dijo, yo necesito un cierto montante, un cierto valor de energía para que pueda entonces agregarle, así como dijimos, a la que estaba comprando. Y mi problema es hasta el año 2000, ya la transición. Entonces, y yo voy gastando eso de a poco hasta el año 2000. Y se le preguntó qué valor, y dio un valor la ANDE. Y por acaso fue 3.545 gigawatt hora, o sea, 3.545 megawatt hora en energía. Es mucho, es poco eso. Y yo te digo, en la actualidad, la ANDE consume en el año aproximadamente 5.500 gigawatt hora. Sí. Año. Quiere decir que estamos hablando de aproximadamente 60% del consumo anual de la ANDE, lo que pidió para que se le diera en esos términos para no devolver y usar desde el 97 al año 2000, o sea, 97, 98, 99, 4 años, ¿no es cierto? Y Itaipú resolvió entonces atender el pedido de la ANDE, previa consulta con la Electrobras, y darle la misma cosa a la Electrobras también, mismo valor también, en las mismas condiciones. Muy significativo como aporte, como apoyo para la ANDE, pero seguramente despreciable, insignificante para la Electrobras, apenas por las escalas diferentes que hacen a las realidades de una y otra empresa que están en relación a las realidades de uno y otro país. Y como realmente ese era un valor, era una cantidad de energía muy considerable, la ANDE no terminó de usar en el año 2000. Y en el 98 solicitó una extensión del plazo que fue concedido, también fue concedido el mismo plazo adicional a la Electrobras, y va hasta el 2004. Consecuentemente, hoy estamos en el ámbito de ese nuevo plazo,
¿Y qué porción le queda? La ANDE empezó a usar para atender sus necesidades Electrobras. Electrobras terminó prácticamente de usar el año pasado esa, digamos, ajustándose mucho más a lo que se había concordado. Y la ANDE hoy sigue usando, y hoy, hasta hoy, la ANDE ni siquiera usó el 50% todavía. Y tiene entonces garantizada la posibilidad de usar hasta el año 2004 esa energía. Y la usa de tal manera que le saca un provecho inimaginable en términos económicos. Porque ahora, ¿qué hora somos? Estamos cerca de las 6:20 de la tarde. En este momento la ANDE está usando esa energía, aproximadamente desde las 5:30 hasta las 10 de la noche, que es en el horario de punta, de mayor consumo, la hora de punta de carga. Porque si en este momento nosotros no dispusiésemos de esa energía de transición, tendríamos apenas cerca del 60% de las luces prendidas. La ANDE contrata 700 y en este horario lleva aproximadamente 1000, 1100. Entonces es fácil hacer cuentas matemáticas. La ANDE paga 700 megawatts de potencia a 18,83 dólares por kilowatt mes, ¿no es cierto? Y eso da una factura del orden de 12 a 13 millones de dólares. Si hubiese pagado lo que en este momento está consumiendo, lo que el país pide, entonces la cuenta sería otra. 1100 por 18,83 serían aproximadamente 19 millones de dólares. Entonces hay una diferencia del orden de 6 a 7 millones de dólares por mes, que es lo que la ANDE no está pagando entonces por el consumo. Entonces yo digo, ¿hay o no hay subsidio? La respuesta dejo por cuenta de quien la interprete. Ya. Ingeniero, ¿y cómo está pasando otro tema? ¿Cómo está la situación técnica de la usina? Yo creo que vas a escuchar lo que ya conoces muy bien, Sonia. Siempre hemos hablado, Itaipú es muy privilegiada por Dios, en el sentido de que ha merecido siempre una atención especial en cuanto al mantenimiento de sus instalaciones. Practica un programa de mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Eso prevé de cierta manera que nuestras máquinas paren por desperfectos así que no se puedan controlar, y el resto es la providencia divina, ¿no es cierto? Pero como nosotros hacemos bien nuestra parte, seguramente Dios también es concesivo con nosotros. ¿Y a qué nos lleva eso? A que hablen los registros de performance. Itaipú es y sigue siendo y siempre sigue batiendo, venciendo sus propios récords, ¿no es cierto? No existe en el mundo instalaciones, porque no existe en el mundo central hidroeléctrica con el rendimiento, con la eficiencia de la central hidroeléctrica de Itaipú. Índices que se manejan técnicamente y que tienen su interpretación de disponibilidad, en índice de indisponibilidad forzada, o sea, la relación del tiempo de operación de la máquina con el tiempo de parada forzada, aquella porque la máquina de repente acusó un sobrecalentamiento, una vibración, cosas así que le obliguen a uno a pararla. Entonces, y por otro lado, una ingeniería de operación de elevadísimo nivel que está en función a la preparación de nuestros profesionales paraguayos y brasileños, que hace que se aproveche lo máximo de cada litro por segundo de agua que nosotros recibimos, de cada metro cúbico de agua por segundo que nosotros recibimos en nuestra central, en nuestro embalse. Ya no pasa. Otro caudal, y estamos abriendo el vertedero. Casualmente en ese día usted va a visitar la usina, venís muy contenta porque viste un lindo espectáculo, pero de tan escaso provecho económico aquello.
Entonces hay todo un estudio que abarca hasta en los propios manantiales donde se origina esa, esa agua que hace a nuestro embalse, que pasa por tantas otras centrales hidroeléctricas, más de 40 hasta llegar a Itaipú. Y todo eso hace parte de los estudios de ingeniería relativos a la operación de la central. Entonces, el año pasado tanto se habló de esto, tan maliciosamente se habló de esto, y nosotros hemos salido a defender nuestras convicciones que se sustentan en estudios serios, ¿no es cierto? Ahí los resultados están a la vista para quien se preocupe en analizar un poco tantas informaciones maliciosas, diría yo, y qué fue lo que resultó. No se redujo el embalse los 10 metros que dijeron, 1,64 m como máximo. No fue que Brasil haya lucrado más de 5.000 millones de dólares en ese operativo, como se había sugerido. Y si el Brasil lucrase eso, ¿sería por cuenta de quién? Del Paraguay. Entonces, los números están ahí, en letras firmes. El Paraguay tuvo una ganancia, tuvo un lucro del orden de 800.000 dólares el año pasado por aquello de que el embalse se haya reducido hasta 1,64 m para atender necesidades que surgieron de comportamientos anormales debidos a la naturaleza, incontrolables por nosotros. Y el año pasado, a pesar de la terrible crisis hidrológica que afectó fundamentalmente al sector eléctrico brasileño, el Paraguay fue atendido en las mismas condiciones como hubiese sido atendido si nosotros hubiésemos tenido un año absolutamente normal o un año con abundancia de agua. Y sin embargo el Brasil fue llevado al sacrificio de hacer racionamientos del orden de 20%. Ingeniero, el tema de las dos turbinas, la construcción de las dos turbinas, ¿cómo está? Y el tema de las dos turbinas es algo que está con un avance dentro de lo que el cronograma, que es riguroso en ese sentido, establece, le impone a la Itaipú para ejercer una fiscalización seria que garantice una calidad del mismo nivel de las 18 máquinas que nosotros tenemos hoy funcionando y de las cuales me estaba refiriendo con tanto entusiasmo en cuanto a cómo se comportan hoy día. Siempre digo, tenemos que tener 20, no 18 más 2. Eso desde el punto de vista de Itaipú, en cuanto a su exigencia, qué es lo que se va instalando, qué es lo que se va plantando, qué es lo que se va recibiendo. Y desde el punto de vista del consorcio, que como sabes es un consorcio internacional compuesto por empresas europeas, asiáticas inclusive, paraguayas y brasileñas. Entonces el compromiso que ellos tienen de ir respetando ese cronograma, porque si así no lo hicieran, entonces tienen fuertes multas que la empresa está obligada a aplicarle. Entonces estamos en ese proceso y creemos así con mucha convicción de que en el año 2004 ambas unidades van a estar en operación. Ya. Ingeniero, el doctor Sayas, siendo director de Itaipú, ¿verdad? En su momento y ahora que está fuera, ha hecho apreciaciones que no están, digamos, relacionadas con lo que usted habla. Bueno, por ejemplo, el tema de la energía excedente. Hay yo tengo que respetarle al doctor Sayas por todo lo que él ha hecho en su vida, tanto en el ambiente privado como público también, pero yo quiero nomás encontrar las razones suficientes para que en un año de su pasantía por la Itaipú, él pueda erigirse como, digamos, una persona que interprete mejor la vida de Itaipú que quienes están aquí hace 20 o más de 20 años, ¿no es cierto? Él dice que su equipo, el equipo económico, que tiene todos los méritos también en el campo económico,
no así en el campo energético y específicamente en el de Itaipú. Y sin embargo ellos hacen apreciaciones, afirmaciones que no están en consonancia con lo que nosotros hacemos por estar viviendo Itaipú por tanto tiempo, ¿no es cierto? Él dice, por ejemplo, habla del excedente de energía con lo que nosotros nos concordamos. Tanto es que nosotros sacamos un manifiesto para aclararle a la opinión pública lo que es energía, lo que es excedente de energía, y coloco entre comillas eso porque no es el excedente que ellos hablan, ¿no es cierto?, en la interpretación del tratado. Y él afirma que el excedente de energía de Itaipú corresponde 50 y 50% a ambos países, y creo que inclusive dice, y terminó la historia, cosas así, para ser bastante concreto. Y yo en eso concuerdo con el doctor Sayas, pero voy mucho más allá, y porque inclusive te dije eso antes, Sonia. Toda la energía que produce la Itaipú binacional pertenece en partes iguales al Paraguay y al Brasil. Y por si no haya grabado, vuelvo a repetir, toda y cualquier energía que produce la Itaipú binacional pertenece en partes iguales al Paraguay y al Brasil. Sea la energía firme, sea la energía excedente. Ahí vamos a definir lo que es excedente de energía. Y en ese sentido te digo que para nosotros, que modestamente estamos todo este tiempo en la Itaipú, la interpretación de excedente de energía en el ámbito de Itaipú, interpretando el tratado, el anexo C, notas reversales y todo lo que como documento oficial a nosotros nos constituyen, aquellos que tienen que nortear nuestras acciones, dicen que excedente de energía en Itaipú es aquella energía asociada a eventual excedente o a excedente de potencia, si se quiere decir ya claramente, sobre la potencia que contrata cada entidad compradora. O sea que en este momento lo que la ANDE está llevando como energía de transición, ese es excedente de energía. ¿Y quién en este momento está usando el excedente de energía de Itaipú? Únicamente la ANDE. Únicamente la ANDE. Entonces, se produce excedente de energía en el momento en que la ANDE lleve una potencia que supere los 700 o 713, que sea su contrato, o que la Electrobras lleve una potencia arriba de los 10.100 más o menos que lleva la Electrobras. Eso me lleva a entender que eventualmente puede existir excedente de energía mismo cuando la suma de lo que están llevando en un determinado momento entre ANDE y Electrobras sea inclusive inferior a 10.787 megawatts, que es la potencia que por la que Itaipú está percibiendo en ese mismo momento. Ese es excedente, y para nosotros no existe otro excedente, y sobre ese excedente hay entendimiento de que esa energía pertenece en partes iguales al Paraguay y al Brasil. Tanto es, Sonia, que acabé de decirte que la energía de transición se dio en partes iguales al Paraguay y al Brasil. No importa de qué empresa haya llevado primero, ¿no es cierto? Porque ese acuerdo no estipuló de que las empresas tienen que llevar simultáneamente las mismas cantidades, y aquella que no haya llevado, entonces que ya haya perdido su parte. Ocurre que se está haciendo tanta difusión, ¿no es cierto?, a un tema que se asocia a otra terminología, energía vinculada y energía no vinculada. Y eso ya debe constar en los archivos de tu propio diario, porque estaba el representante del diario Noticias allá en Cancillería, creo que fue el martes cuando estuvimos allá. Me preocupé en explicarles lo que se está analizando hoy día, sobre lo que se está conversando, es cómo se debe acompañar la evolución de los tiempos. Que como en cualquier ambiente,
en el sector eléctrico también se van dando transformaciones. Es un proceso que no puede ser estático, que requiere también de alguna metamorfosis. Nosotros estamos todavía en un proceso estático en el Paraguay y tal vez seamos los únicos. No en el mundo, pero por lo menos en América estamos siendo de casi los únicos o pocos, ¿no es cierto? Pero en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, en el Brasil, hay una evolución en el ambiente energético. Las leyes van mudando. Y es eso a lo que la Itaipú no puede escapar también. Un tratado que se firmó hace casi 25 años atrás. Y en lo que resulta de la propuesta ahora de incorporar el tema de la energía no vinculada, económicamente no incorpora ninguna alteración en los beneficios que reciben el Estado paraguayo, la ANDE, el Estado brasileño, la Eletrobras y mucho menos la Itaipú. No, pero no ya. Permíteme explicar. Esa energía vinculada y no vinculada, esa energía no vinculada es la misma que siempre han estado llevando la ANDE y la Eletrobras. La diferencia está en que antes los royalties que la Itaipú le pagaba al Paraguay y al Brasil resultaba de la recaudación que ya hacía de la ANDE y de la Eletrobras al aplicar la tarifa, al aplicarle la tarifa a la potencia contratada. O sea, en sus ingresos operacionales. Y los ingresos operacionales dijimos que se producen mediante la aplicación de la tarifa por la potencia mes que la Itaipú le vende a las entidades compradoras. Hoy, esa recaudación para los royalties se pretende hacer en dos parcelas. Una a través de la propia tarifa y otra a través de la aplicación de los mismos valores que están en el tratado por la energía que efectivamente cada empresa lleve. En definitiva, la ANDE paga la misma cantidad, el Estado paraguayo recibe la misma cantidad, el Eletrobras paga la misma cantidad y el Estado paraguayo y brasileño percibe la misma cantidad, ¿no es cierto? Económicamente no se incorpora ninguna alteración. Y para la Itaipú no se produce ninguna alteración en sus ingresos para decir constituye pérdida o lucro. Pero desde el punto de vista operacional se incorpora un beneficio importantísimo porque hace que nuestra tarifa se vuelva más estable a lo largo de los años y que no sufra modificaciones, digamos, en función a ciertas diferencias entre lo previsto y lo ejecutado que después deba ser compensado al año siguiente. O sea que no veo dónde está el problema. Y no solamente que Jorge Ayala no lo vea, no lo ve Jorge Ayala, no lo ven los muchos profesionales que entienden de este tema en la Itaipú y lo ven muchos profesionales que han pasado por el sector eléctrico paraguayo, sea en la Itaipú, en la ANDE, porque este tema se ha llevado al ámbito de una comisión multisectorial conformada por Itaipú, ANDE, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Obras Públicas, que han solicitado el asesoramiento de profesionales de mucha experiencia y mucho nombre en el ambiente paraguayo. Solamente que tal vez por desinformación
o no sé si con qué intención se quiere dar a entender de que nosotros estamos renunciando a nuestros derechos con esto. Y no hay derecho a que se esté renunciando aquí. Por eso que es importante, y nosotros celebramos cuando de repente, así como en tu caso, te interesa venir y conversamos en un ambiente bastante descontraído, y les decimos por dónde pasan las verdades de Itaipú, por dónde pasan las verdades que nosotros estamos manejando a diario. Y tal vez, y en eso nos reconocemos, no haya habido una política de la entidad de un mayor acercamiento en el sector de la prensa, que tiene ese difícil oficio de recaudar las informaciones y transmitirle a nuestros conciudadanos, al pueblo, a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y sabes, yo creo que sos consciente y testigo, desde que estamos en esta función, estamos avanzando en esa dirección. Y esta oportunidad creo que es una ¿Y por qué muestra no hacen más. ingenieros unos cursos, ofrezcan un curso en los medios, en cada medio? No, yo no digo que se ofrezca cursos, por favor, no es para llevar lo que No, tenemos te digo en el que es sentido incentivar más este tipo de, Bueno, de diálogos, de conversaciones, nada más. Porque, escúchame, hay mucha gente, muchos periodistas que son nuevos, ¿verdad? Se sentaron hace poco al periodismo, qué sé yo. Pero necesita también un poco de orientación.